Como les decía, chicos, vamos a ver optimización multidimensional. De hecho, para dos variables, ¿verdad? En este caso tendríamos una función f de x, y, ¿verdad? Que depende de dos variables. El día de ayer vimos optimización para una sola variable. Entonces ahora lo que hay que tener en cuenta es que el método se generaliza. El método que nosotros estábamos aplicando antes de gradientes con Newton, entonces ahora se generaliza y en vez de que sea solo una variable, ahora son dos. Por lo tanto, ya no existe una derivada ordinaria, ahora son derivadas parciales. Recuerden que las derivadas parciales son las derivadas que se hacen con respecto a una variable o con respecto a otra variable. Cuando tenés una función de más de una variable independiente, ahí es donde aparecen las derivadas parciales. Y las derivadas ordinarias, que se denotan por la D, esas son para una sola variable. Ok, entonces vamos abriendo aquí para ver la clase. Aquí está. Entonces, solo para que repasemos un poquito de las ecuaciones. Ok, vamos a ver por aquí. Aquí está básicamente en qué se convierte la ecuación que nosotros vimos ayer. Y aquí ahora prácticamente tenemos más de una x. Por nomenclatura le vamos a llamar, en vez de estarle llamando x, y, z, w, así, ¿verdad? Cada variable independiente que tengamos, mejor llamarle x1, x2, x3, x4, hasta xn. Entonces en este caso nosotros vamos a tomar esta expresión que vamos a explicar a continuación. Recuerden que hay una analogía. La expresión que nosotros teníamos antes, vamos a ver si por acá la logro encontrar. Vamos a abrir la clase. Es el mismo método de Newton-Raphson, pero en vez de encontrar la raíz de una función, vamos a encontrar la raíz de su derivada. ¿Ok? Entonces yo les explicaba que en vez de que nosotros, esto es el caso antes, ¿verdad? Para una sola variable, y este es el caso para dos variables. Entonces, para una variable simplemente sacamos la primera derivada y la segunda derivada. Pero cuando tenemos más de una variable, esto ya se me vuelve en operaciones matriciales. Porque yo ya no tengo solamente una derivada, sino que ahora son 4 derivadas parciales. Porque son de segundo orden. Entonces ahora vamos a sacar la matriz hessiana. Que sería esta de acá, que son las derivadas parciales de la función respecto a cada variable, y vamos a utilizar el gradiente, que el gradiente son las derivadas parciales de primer orden de cada una de las variables, de la función con respecto a cada variable. Ahí está ya todo lo que necesitamos prácticamente. Entonces vamos a ver uno de los ejemplos para que lo resolvamos, y vamos a abrir esa clase práctica, ¿verdad? Que estamos. Bueno, creo que este es el mismo problema que de hecho yo decidí pasárselos a la tarea. Entonces vamos a ver un ejemplito entonces del libro. Pues veamos a ver un ejemplo que tengamos acá. Es la misma conferencia, disculpen. Entonces nos vamos aquí. El Chapra es nuestro libro de consulta, nuestro texto guía. Lo tenemos en material bibliográfico. Ok, entonces vamos a inspeccionar cualquiera de los problemas que salga, ¿verdad? Que sea bastante ilustrativo. La optimización, vamos a ver por acá. En más de una dimensión. De hecho, fíjense que la optimización no está al final, a pesar de que nosotros la vemos por acá.
Aquí está, ¿verdad? En la 396 hay problemas de esto. Entonces vamos a la página 396 del Chapra, que anda por acá. Y aquí tenemos varias funciones. De hecho, hay muchas interesantes. De hecho, dice, aquí tenemos esta de acá. Tiene un término cuadrático. Me gustaría ver si hayamos otra por ahí. Una que tal vez tenga al cubo. Miren, esta está hasta la cuarta, de hecho. Esta se ve bastante interesante. Ok, entonces podríamos tomar ese ejemplo. Está este otro de acá. O está esta. Una función de la temperatura es esta, me gusta. Entonces vamos a tomar esta función. 2x al cubo y al cuadrado. Vamos a ver si le tomamos una captura, una instantánea. Se supone que esta tiene que estar por acá. Aquí está. Entonces vamos a copiarlo para tenerlo ya ahí directo en Excel. Y vamos a pegarlo. Entonces aquí tenemos nuestra función. Ok. Entonces ahora vamos a proceder con el método. Miren que aquí está, depende de dos variables. El análisis ya para hacerlo de tres variables ya es demasiado complejo, ¿verdad? Entonces ahí les sugeriría utilizar el toolbox de MATLAB, no hay de otra. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer, recuerden que necesitamos calcular las derivadas. Podemos irlas sacando aquí arriba si queremos, ¿verdad? O a un lado. Entonces, aunque son las parciales, yo les voy a poner el símbolo D, ¿verdad? Porque es un poco más difícil hallar, a menos que nos pongamos a buscar aquí en símbolo cuál es el de las parciales, por dónde anda. Pero creo que ahora nos tomaría un poco más de tiempo. Se parece a la letra delta. Entonces sería ahora la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables. De hecho le voy a poner D, muchachos. Ya sabemos que df con respecto a x, df con respecto a y. Entonces aquí tendríamos el gradiente prácticamente, ¿verdad? Y luego necesitamos las 4 derivadas parciales, que son estas para las hessianas. La segunda derivada de f con respecto a x. Igualmente, ahora la segunda derivada de f primero con respecto a x y después con respecto a y. Esto mismo ahora, pero al revés, primero con respecto a y y después con respecto a x. Y por último, la segunda derivada con respecto a y. Ya las vamos a hacer aquí a un lado mejor y las vamos a tener para que de una sola vez vayamos elaborando de manera más sencillo, ¿verdad? El resto de las cosas. Entonces este es el primer procedimiento, encontrar primero estas derivadas. Entonces lo vamos a hacer manualmente. ¿Cuál es la primera derivada de la función con respecto a x? Aquí nos quedaría 3 por 2, 6, 6x cuadrado. 6x cuadrado y cuadrado. Lo voy a poner así, ¿verdad? Ahorita 6 por x cuadrado por y cuadrado menos la derivada con respecto a x me quedaría 7y y después la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 3y con respecto a x es 0, ¿verdad? Porque y pasa a ser una constante en este caso. Ahora la función derivada con respecto a y, aquí me quedaría 4x cubo por y, 4x cubo por y menos 7x menos 7 por x cuadrado se me hace 0 la derivada y la derivada de 3y es más 3. Ok, entonces ahora sería la segunda derivada con respecto a x. O sea, esta función que ya derivamos con respecto a x, volverla a derivar con respecto a x.
Entonces me quedaría 12 por x por y al cuadrado, ¿verdad? Si derivamos menos 7y con respecto a x, se me queda en 0 y 2x me queda 2, ¿verdad? Ahora sería la derivada de esta función con respecto a y ahora. Entonces eso me daría 6 por x al cuadrado. 6 por x al cuadrado por, bueno, sería 12 ya de un solo, ¿verdad? Por y. 12, ahora lo multiplicamos por y. Menos esta con respecto a y. Entonces sería 7. Y el 2x me queda así solo. Esta me tiene que dar igual que esta. Vamos a comprobar. Esta de ahora la vamos a derivar con respecto a x. Entonces este 3 por 4, 12. 12x al cuadrado. Con respecto a x, ¿verdad? Menos 7x me queda menos 7. Si se fijan, estas dos coinciden. Porque es como que fuera conmutativa, ¿verdad? La propiedad. Si yo la derivo primero con respecto a x y después con respecto a y, me da lo mismo a que la derive primero con respecto a y después con respecto a x. Y por último, esta que derivé con respecto a y, derivarla con respecto a y nuevamente. Entonces me quedaría 4 por x al cubo menos 0, aquí me queda 0 y aquí 0. Eso es todo. Ya tenemos todas las derivadas parciales. Como yo les he explicado anteriormente, cómo lo podríamos hacer esto en MATLAB, chicos. Ya vamos a ir abriendo MATLAB para indicarles rapidito cómo lo haríamos. Y mientras tanto, entonces procedemos a hacer, ahora si se fijan, el gradiente. Ahora tenemos aquí lo del gradiente. Entonces nosotros podemos, mientras va abriendo MATLAB, vamos a ver si encontramos ese simbolito por acá. Aquí está el símbolo del gradiente. Entonces el gradiente de f, si se fijan, necesitamos primero el vector inicial. Entonces este vector lo vamos a poner x sub y y sub i, que son las variables. ¿Qué valor nosotros asumimos inicialmente? El problema me está diciendo que tomemos, bueno, por ahí anda el máximo más o menos, que tomemos 1 y 1, ¿verdad? 1 y 1 para cada variable. Ahora, el gradiente viene siendo estos con respecto a cada uno de los valores. Entonces, este sería igual 6 por x al cuadrado por y al cuadrado menos 7 por y más 2 por x. Okay. Entonces, esto me daría 1. Y ahora, con respecto a y, la primera derivada con respecto a y, me haría 4 por x al cubo por y menos 7 por x más 3. Ahí está. Tenemos el gradiente. Ahora viene la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana la vamos a poner acá para que me quede, sepamos dónde está esa matriz. Aquí también para que sepamos por dónde anda el gradiente. Y estos son los valores iniciales. Entonces la matriz hessiana, esta está conformada por las derivadas parciales que ya calculamos en este orden, ¿verdad? La vamos a ir poniendo de izquierda a derecha y después hacia abajo. Entonces, aquí sería, ¿verdad? Igual 12 por x por y al cuadrado más 2. Aquí a la derecha sería esta, igual 12 por x al cuadrado. Aquí le puse x, chicos, disculpen. 12 por x, que sería esa casilla, al cuadrado por y menos 7. Esta es igual a esta, pues. Entonces podríamos copiar la fórmula, o la vamos a volver a escribir. Igual 12 por x al cuadrado por y menos 7. Y acá 4 por x al cubo. Entonces igual 4 por x al cubo. Eso me da la matriz hessiana. Tenemos que sacar la inversa de la hessiana.
Entonces aquí le vamos a poner h a la menos 1 y superíndice. Ahí tenemos ya la inversa, la vamos a colocar acá. Y para esto ocupamos la famosa función m inversa. Ok, entonces le vamos a dar, ¿verdad? Igual m inversa. Abrimos paréntesis. Seleccionamos toda la matriz, cerramos. Esto me calcularía un solo elemento de la inversa, por lo tanto ahora seleccionamos toda la matriz, F2, Control, Shift, Enter. Y ya tendríamos el resultado de la inversa. Miren que le vamos a restar, ¿verdad?, el valor de la inversa por el gradiente. Primero se tiene que multiplicar la inversa por el gradiente. Entonces necesitamos este término ahora. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a copiarlo. La inversa por el gradiente. Eso me va a dar un vector. Ok, ahí estamos. Entonces, esto me va a dar un vector. Y vamos a utilizar la función mmult. ¿Verdad? La inversa sería punto y coma y ahora el gradiente. Cerramos. Entonces lo mismo, ahora seleccionamos F2, Control Shift, Enter. Y tenemos nuestro resultado de la multiplicación de la matriz por la inversa. Ahora los nuevos valores de x sub i más 1 y y sub i más 1 serían simplemente a cada uno le sumo su respectivo, ¿verdad? Perdón, le resto. A este le resto el valor que me dio acá. Entonces eso pasan a ser los nuevos valores. Entonces este sería igual, este valor menos el valor que estamos obteniendo de esta multiplicación. Y este sería igual al valor de y menos el valor que tenemos acá. Y estos pasan a ser los nuevos valores. Entonces en la primera iteración nosotros probamos con 1 y 1 y me dice el método que ahora pruebe con, en la siguiente iteración, 0.87 y 1.16. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: copiamos acá y lo tenemos que reemplazar aquí, pegamos solamente valores. ¿Oyeron? Acá si se fijan, veo de que no hubo demasiada variación. Eso es una buena señal. Copiamos y pegamos así, ¿verdad? Nuevamente. Miren que se está acercando. Ahora ya quedó en un valor bastante cercano. Copiamos, pegamos acá nuevamente. Y si se fijan, ya en la tercera cuarta iteración ya llegó a un resultado, porque es 0.89024, 0.89024, y aquí prácticamente es casi lo mismo. Vamos a copiar acá, haciendo la última, y vemos de que esto, miren, cuando el gradiente es 0, es como que la derivada en ese punto es 0. Acuérdense que el gradiente son las dos derivadas, tanto para x como y. Entonces ya por 10 a la menos 12 en nuestra tolerancia es que ya llegamos a 0. Y este resultado por 10 a la menos 13 significa que prácticamente ya no le está sumando nada. Recuerden que el método lo que busca es el valor de la derivada cuando se haga 0. Entonces prácticamente estos son los valores solución. Esta es nuestra solución. Estos son los puntos óptimos. ¿Y qué estamos encontrando ahí? ¿Un máximo, un mínimo o un punto de silla? Encontré un óptimo. Pero, ¿cómo saberlo? Con el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada de la función dice el criterio: verifique qué valor tiene la segunda parcial de la función con respecto a x. Y entonces aquí es positivo. Entonces dice, ¿verdad? Bueno, vamos a revisarlo rapidito acá. Este era unidimensional, vámonos para acá. Aquí está. De hecho, primero hay que verificar la matriz hessiana, el determinante. Si el determinante es positivo de la matriz hessiana o si es negativo. Entonces nosotros, ¿cómo haríamos ese determinante? Y recuerden que es de la matriz hessiana, no es de su inversa. Entonces, vamos a ver por acá, aquí está. El determinante de la matriz hessiana, no de la inversa de ella. Entonces,
simplemente le ponemos m de term y englobamos toda la matriz hessiana y este determinante me queda en 30. Significa que es positivo. ¿Ok? Le vamos a poner ahí para que me quede. Tengo que ponerlo al revés. Apóstrofe más. Es positivo. Entonces, si el determinante de la matriz hessiana es positivo, me dice que yo vea qué signo tiene la segunda derivada con respecto a x. Si este es positivo, encontramos un mínimo. Si el signo de la segunda derivada con respecto a x es negativo, encontramos un máximo. Recuerden que en el criterio de la segunda derivada es a la inversa. Si nosotros tenemos un mínimo es positivo y un máximo es negativo en el criterio de la segunda derivada. Entonces es positivo. ¿Y qué signo tiene ya la derivada de acá con respecto a x? Que es el primer valor, positivo. Entonces, si los dos son positivos, encontramos un mínimo. ¿Ok? Entonces estos puntos de acá es un mínimo. Veamos cómo lo haríamos más o menos esto. Ya está aquí resuelto. Entonces, si se fijan, paso número 1, sacar todas las derivadas parciales, las de primer orden y las de segundo orden. Paso número 2, poner los valores iniciales, calcular el gradiente, que es que son estas mismas de acá, ¿verdad? Para cada valor, y calcular la matriz hessiana. Luego, sacar la inversa de esta matriz hessiana y luego multiplicarlo. Y este sería el resultado que tendríamos acá. Luego hay que restarle a cada variable su respectivo valor de este resultado, ¿verdad? Este menos este y así. Eso completa una iteración. Luego sería copiar estos valores y reemplazarlos, pegar solo los valores, porque si lo copian y lo pegan, les va a copiar hasta la fórmula. Y como estos provienen de una fórmula que ocupa los mismos valores, se les va a hacer una referencia cíclica. Solo cópienlo y péguenlo acá y le dicen pegar valores, nada más. Y así van a hacer el proceso unas 4 veces y ya al final, pues acuérdense que este método cuando converge muy rápido. Y todo depende de los valores iniciales. Entonces hemos encontrado. ¿Cómo lo haríamos este primer procedimiento de MATLAB? Entonces voy a poner la pantalla, la vamos a poner a la mitad y vamos a abrir MATLAB. Aquí está. Entonces, miren lo bonito de esto. Acuérdense que con el comando sims nosotros podemos declarar las variables en MATLAB. X, Y y F para que se almacene en la función. Entonces, ahora simplemente le decimos, ¿verdad? Que la función F va a ser igual 2 por X al cubo por Y al cuadrado menos 7 por X por Y más X al cuadrado, por aquí se me perdía, más 3 por Y. Ahí está nuestra función. Ahora, ¿cómo sacamos cada derivada? Bueno, así de tan sencillo con el comando diff. Diferenciamos la función con respecto a X, esa es la primera derivada parcial. Si se fijan, ahí la tenemos, 6X cuadrado Y cuadrado más 2X menos 7Y. Ahí está. Ahora, diferenciamos. De hecho, lo vamos a almacenar en una variable. Le vamos a decir df de x va a ser igual, y ya la tenemos. Df de y va a ser igual, derivamos la función con respecto a y. Por eso es que les digo que me encanta MATLAB, porque es bien intuitivo, bien lógico. Los comandos no son complicados. Diff de diferencial, y ahí están, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? Así de claro. Si se fijan, coincide con lo que nosotros calculamos, no estamos mal en esas derivadas sencillas. Y ahora, para sacar la segunda derivada, le podemos decir la segunda derivada de la función con respecto a x va a ser igual, sacamos la derivada, pero ahora no de la función, sino de la primera derivada con respecto a x, ¿verdad? La que ya almacenamos, ya la habíamos derivado, la volvemos a derivar y ven 12x y cuadrado más 2. 12x y cuadrado más 2, ahí está. Entonces podemos seguir este mismo procedimiento
la segunda derivada de la función con respecto a x, después con respecto a y, igual. Ahora diferenciamos la que habíamos derivado con respecto a x, pero ahora con respecto a y. Y ahí está 12y x cuadrado menos 7. Arreglado de otra manera, 12x cuadrado y menos 7. Ahí está. Entonces así podemos proceder y hacerlo todo. Ya pueden ver, y eso lo pueden meter en un script y meter en un ciclo while, de tal manera de que él haga estas operaciones y en cada ciclo, ¿verdad?, llegue. Yo les voy a enseñar luego cómo sería el programita. Que te pide un valor inicial. Creo que por aquí está, se los voy a enseñar. Creo que lo habíamos hecho para acá, 2019. Le pusimos Newton multidimensional. Este dice unidimensional. Entonces creo que está por acá, por 2018. Vamos a buscar ese Newton. Aquí está uni, dice también. Optimización multidimensional. Vamos a abrirlo. Miren qué bonito. Ahora está, esto lo había dejado como función o como script. Aquí está como script. Entonces llamamos simbólico x, y y f. Le pedimos al usuario que ingrese la función. Luego los valores iniciales. Y aquí están todas las derivadas que les acabo de explicar, ¿verdad? Cómo las sacamos, las parciales. Sacamos el gradiente de f, que simplemente es el vector de las primeras derivadas. Y luego la matriz hessiana, que ya es con la matriz de la segunda derivada. Todo va bastante bien. Sacamos la inversa h. Y ahora vamos a empezar el ciclo while. Por lo tanto, ponemos el contador de iteraciones en 0. Un error grande de 1. Y los valores iniciales x0 y y0 pasan a ser xi y y. Porque vamos a trabajar con eso después. Entonces le decimos, mientras el error sea mayor a 1 por 10 a la menos 5, x se sustituye por el valor xi y y. Recuerden que con el toolbox de matemática simbólica que se llama consims, aquí declaramos las variables. MATLAB las va a tomar en cuenta como un variable, pero si vos le sustituís por un valor determinado, la función eval te la va a evaluar con ese valor, la función. Entonces le decimos, el gradiente de f va a ser igual a eval grad f. Le ponemos una seña aquí de que este gradiente está evaluado con un guión bajo. Si ustedes le pueden poner otro nombre, ¿verdad?, o algo, pero no deben de ser los mismos, porque si no, todo el gradiente, que es una expresión simbólica matemática, se me va a sustituir por un solo valor, que es el valor ya evaluándolo. Igual con la matriz hessiana, ¿verdad? Evaluamos la matriz hessiana con los valores que estamos proporcionando, así como en Excel la matriz hessiana se evalúa y el gradiente se evalúa con los valores que estamos metiendo acá. Y luego sacamos la operación, ¿verdad? Le llamamos cualquier variable im, va a ser igual al vector x y y menos la inversa de la matriz hessiana por el gradiente. Y ahí estaría, ¿verdad? Recuerden que h1 le llamamos a la inversa y por eso aparece ahí. Ya multiplicado todo, sacamos los nuevos valores xi y de y, sacamos el error y luego sustituimos el xi y y, le sumamos 1 a las iteraciones y ponemos ahí que si llega a 500, ¿verdad?, aunque 500 es demasiado, que ya se detenga y que diga que no encontró el error. Si no, encontró una solución, ¿verdad?, el mensaje, y el determinante, evaluamos el determinante de la matriz hessiana, evaluamos la segunda derivada con respecto a x, y aquí están los criterios. Pero si es negativo el determinante de la matriz hessiana, es un punto silla. Si es positivo, verificamos si la segunda derivada es positiva, es un mínimo, y si la segunda derivada es negativa, es un máximo. Y ahí encontramos el óptimo, graficamos y todo. Hagamos algo. Miren que este está hasta para graficar en 3 dimensiones. Entonces vamos a ejecutar este programita, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar. Y aquí me dice ingrese la función. Por lo tanto, solo me voy a fijar en la función. Vamos a escribirla por acá. 2 por x al cubo por y al cuadrado. Miren qué bonito ya al hacer uno sus propios programas, ¿verdad?
7 por x por y más x al cuadrado más 3 por y. Ingrese un valor inicial para x, 1, para y, 1. Y así de rápido, 4 iteraciones, hemos llegado, muchachos, al valor. Analicemos después la gráfica. Miren que aquí este valor coincide con lo encontrado en Excel. Ya se fijaron, con algo tan sencillo de dar tres cosas, la función y los dos valores iniciales, hemos dado con el resultado. Lo que aquí se me olvidó es indicar, ¿verdad? Se dice que es mínimo o máximo. Se me olvidó poner el mensajito, ¿verdad? Mínimo, ahí que diga, ese mínimo. También porque esa sería la información. Se encontró un mínimo y ponerlo. Ahora vamos a ver la gráfica. Como yo no sé, el comportamiento puede ser de cualquier función. Entonces dice que de menos. Recuerden que EZSurf y EZPlot te grafican una función directamente, pero siempre lo hacen por defecto de menos 2pi a 2pi. Por eso lo ven un 6 por aquí, porque 2pi es 6 punto y algo, ¿verdad? 6.2 y algo ahí. Entonces, hay funciones que se disparan demasiado, te da por 10 a la 4 aquí el rango. Entonces yo la tengo que acotar en un rango más pequeño. Probémosla de menos 2 a 2. ¿Cómo hacemos? Le decimos acá ZSurf F y le decimos el rango, ¿verdad? En X y en Y, de menos 2 a 2 en X y también de menos 2 a 2 en Y. Vamos a ver, vamos a copiar este comando aquí para no volver a hacer todo. Ven de que todavía llega a los 50, ahora no se ve muy claro ese mínimo ahí, pareciera un área plana. Entonces de hecho yo necesito dar un valor más, que esté más acotado todavía. Entonces le vamos a dar 1.2, vamos a probar con 1.2. Todo. 1.2. Ahí como queda medio va queriendo. Entonces, aunque aquí de hecho hasta podría haber casi un punto CIA, ¿verdad? Por ahí. Porque para acá es un mínimo por la curvatura. Pero si yo la giro la función, se ve una especie de máximo. Ahora tiene una curvatura para abajo, aquí hay un máximo. Entonces aquí puede haber fácilmente un punto CIA. Posiblemente el mínimo local que estamos encontrando es el que anda en esta zona, que ustedes pueden ver que se forma, ¿verdad? Por aquí. Y aquí vuelve a subir después la función. Entonces sería bueno como que pensar ahí por dónde anda el mínimo, 0.89, 1.14 y darles unas opciones similares. Entonces podríamos hacer que sea, ¿verdad?, el valor de hecho del mínimo, pero le podemos restar un poquito ahí, para menos 0.5 y aquí le sumamos más 0.5 y el valor de y lo mismo. Así me va a quedar centrado el punto óptimo. Entonces copiamos acá y le podemos decir, bueno, este valor más, menos 0.5 porque es la izquierda, más 0.5. Ahora sí, bueno, más o menos me muestra por lo menos una gráfica en la cual, aunque ustedes lo ven mayoritariamente azul, muchachos, acá si lo extendemos un poquito, por ahí, por una zona más o menos queda por el centro, anda el valor mínimo. Si se fijan, ¿verdad? Si lo ponemos así se puede ver dónde hay un punto mínimo y después vuelve a subir la función. Entonces miren qué interesante ya tener un programa como MATLAB para hacer esta gráfica así en 3 dimensiones. A mí siempre me llamaba la atención tratar de hacer estas gráficas. Se ven bien bonitas ya en 3 dimensiones. Entonces, como pueden observar, este anda quedando, si ustedes le ponen una escala de color, lamentablemente no hay mucho contraste aquí que podamos decir, ¿verdad? Pero el mínimo anda donde esté el azul más oscuro, que anda por una zona por aquí, en uno de esos puntos. Ok, entonces, pero esto es el método, pero a como lo estamos viendo en Newton con el algoritmo. Pero MATLAB tiene su propia función. Y ahora les voy a mostrar, así como les enseñé el día de ayer, el fmin BND, existe una función para
este caso, parece que es el laboratorio, una función para más de una variable. Entonces esta función se conoce como fmin search. Entonces, como les decía, fmin bnd para una sola variable, y tenemos fmin search es para más de una variable. Encuentra el mínimo, miren que dice min, el mínimo de una función de más de una variable a partir de determinado valor inicial. Entonces nosotros es la misma sintaxis que con fmin bnd. Parece que aquí me lo moví. Ok, entonces nada más que ahora cuando declaremos función arroba de x, hay que llamarle a la que es x, le podemos llamar x1, así como en las ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan? Y a la que es y le llamamos x2. Así para que sea una sola variable. Entonces, vamos a ver cuál sería, cómo resolveríamos esta función ahora en MATLAB con el comando fmin search. Recuerden, aquí lo que estoy buscando precisamente es un mínimo. Entonces estamos bien, no hay que hacer la modificación a la función. Entonces aquí tenemos la función. ¿Cómo la haríamos? Fmin search. Entonces abrimos paréntesis. Ponemos la función, le decimos, es una función de arroba en x. Voy a poner todas las variables y procedemos a escribir la función. ¿Cuál es nuestra función? 2 por, como es x, yo decido que a la x le vamos a llamar x1. Siempre lo van a poner así entre paréntesis, al cubo multiplicado por x2, que viene siendo y al cuadrado, menos 7 por x1 por x2. Ok, ustedes solo van, y después más x1 al cuadrado, x entre paréntesis 1 al cuadrado, más 3 por x2, simplemente. Y ahora le dicen cuáles son los valores iniciales. Bueno, los valores iniciales son 1 y 1, creo que así. Okay, entonces necesitamos ponérselo entre corchetes. Tenemos que decirle en qué rango él va a inspeccionar. Como ahora son más de un valor, si se fijan, valores iniciales les tenemos que dar entre corchetes. Ahora, en el caso anterior no. Tenemos que decirle en qué rango a qué rango. Entonces acá le ponemos entre corchetes y, como pueden ver, encuentra la misma solución directamente. Si se fijan, son los mismos valores. X.89024 y Y 1.1451. Entonces, ¿cuál sería el detalle? Pues escribir la función que nos están dando, seguir la misma nomenclatura de que vamos a utilizar una sola variable x para todo, pero le llamamos x1 a la x y x2 a la y. Le decimos luego qué valores iniciales requiere, ¿verdad? Empezamos en 1 y 1. Yo les pregunto, si le diéramos otro valor, ¿nos daría otro resultado? Posiblemente. Probemos con 5 y 5, por ejemplo. No alcanza, no converge. Miren, cuando les dé este mensaje, se alcanzó el máximo, la función se disparó hasta demasiado, ¿verdad? Entonces, no siempre les va a converger. Por eso les digo que recuerden que estas funciones tienden a veces a crecer demasiado, lejos de cierto punto. Vamos a probar con 0 y 0. Tampoco converge. Miren qué delicada es la función. 0.5 y 0.5. Ahí sí converge al mínimo. Entonces es sensible. Tengan siempre en cuenta que hay que graficarlo para que nos demos una idea de por dónde anda. El libro también muchas veces ahí te sugiere qué valor tomar y luego pues encontrarlo el valor que es. Okay, entonces ya para terminar, si se fijan acá me está hablando de una función de una temperatura. Entonces en el punto óptimo, ¿qué valor tendría? Solo sustituirían ustedes, ¿verdad? Sí, podemos de hecho copiar y decir que x se lo asignamos a la respuesta, y acá, como está ya dado, le vamos a llamar t igual, me lo calcula ahora, menos 1.05, ese sería el mínimo que él está encontrando
Recuerden que x1 te va a agarrar el primer valor de este vector y x2 te va a agarrar el segundo valor del vector x. El que este viene siendo y, este viene siendo x. Entonces, eso sería, chicos, básicamente, como yo les decía, optimización pues es bonito y a la vez es bastante sencillo. No hay que hacer demasiadas cosas como hacíamos con Rungecuta de cuarto orden y todo aquello, ¿verdad? Igual siempre en MATLAB con las funciones que él tiene se hacen más rápido hasta los ejercicios más largos. Okay, entonces les agradezco que hayan estado conmigo todo este tiempo y espero pues estar ahí, verlos, seguirlos viendo y tratar de también seguir subiendo material que sea así educativo. Muchas gracias.